Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para descubrir la vida de una de las criaturas más majestuosas del océano, las ballenas jorobadas. En este episodio exploraremos el Golfo de California, un santuario natural donde estas gigantes marinas encuentran refugio, alimento y espacio para reproducirse. También veremos el papel crucial del ecoturismo y abordaremos los desafíos que enfrentan, como los enmayamientos en redes de pesca. Las ballenas jorobadas son conocidas científicamente como Megaptera novaeangleae, que se traduce como ballena de aletas grandes de Nueva Inglaterra, refiriéndose al gran tamaño de sus aletas pectorales, que son inmensas con relación al resto de su cuerpo. Son cetáceos misticetos que pueden llegar a medir entre 12 y 19 metros de largo y pesar hasta 36 toneladas. Como otros mamíferos marinos, la ballena jorobada se sobreexplotó comercialmente hasta casi extinguirse. La especie se protege por la Comisión Ballenera Internacional desde 1966. Actualmente, las poblaciones de ballenas jorobadas de todo el mundo parecen recuperarse y se estima que hay alrededor de 80.000 ejemplares en el mundo entero. Son famosas por sus impresionantes saltos y su distintiva aleta dorsal. Pero, ¿qué las hace tan especiales? Su nombre proviene de la joroba que forma su espalda cuando se arquean antes de una inmersión profunda. Cada ballena jorobada tiene un patrón único de manchas y cicatrices en la parte inferior de su cola, lo que permite a los científicos identificarlas individualmente. Estas características únicas no solo facilitan el seguimiento de las ballenas, sino que también nos ayudan a entender mejor su comportamiento y sus patrones de migración. Estas ballenas tienen una esperanza de vida que puede superar los 50 años y durante su vida migran miles de kilómetros. Los únicos predadores a los que se han enfrentado las jorobadas, además del hombre, se cree que son las orcas. Sus largas aletas pectorales, que pueden medir hasta 1/3 de su longitud corporal, les permiten realizar maniobras espectaculares y saltos acrobáticos que asombran a todos los que tienen la suerte de presenciarlos. El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es uno de los ecosistemas marinos más ricos y diversos del planeta. Este cuerpo de agua,
ubicado entre la península de Baja California y el México continental, ofrece un hábitat ideal para las ballenas jorobadas, especialmente durante los meses de invierno. Las aguas cálidas y protegidas proporcionan un entorno perfecto para que las madres den a luz y cuiden a sus crías. Cada año, entre diciembre y abril, cientos de ballenas jorobadas migran desde las frías aguas del norte hasta este cálido santuario para dar a luz y cuidar de sus crías. La tranquilidad del Golfo de California es crucial para la supervivencia de los recién nacidos. Durante estos meses, el Golfo se convierte en un vibrante crisol de actividad, con madres enseñando a sus crías a nadar y a sobrevivir en el vasto océano. El vínculo entre madre e hijo es extremadamente fuerte. El periodo de gestación es de 11 meses. Una cría de ballena jorobada pesa unos 900 kilogramos al momento del nacimiento y mide entre 3 y 4.5 metros de largo. El vallenato toma unos 45 litros de leche materna por día hasta que son destetados a los 6 meses aproximadamente. Las madres cuidan a sus crías con una dedicación impresionante, protegiéndola de los depredadores y guiándolas en sus primeras inmersiones. Esta fase de la vida es crítica para las crías, ya que les proporciona las habilidades y fuerza necesarias para enfrentar a los largos viajes de migración y futuras adversidades. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus complejas técnicas de alimentación que suceden durante su estadía no reproductiva en los extremos norte y sur del planeta. Una de las más espectaculares es la red de burbujas. En grupos coordinados, las ballenas nadan en círculos mientras soplan burbujas para atrapar a sus presas, como el krill y pequeños peces, en una red efervescente. Este comportamiento no solo demuestra su inteligencia, sino también su capacidad para trabajar en equipo. Las redes de burbujas son una técnica sofisticada que requiere coordinación y comunicación precisa entre las ballenas del grupo. Este método les permite concentrar grandes cantidades de alimento en un área pequeña, facilitando su captura. Además de las redes de burbujas, las ballenas jorobadas también utilizan otras técnicas de alimentación, como la alimentación por embestida y el cerco. Estas técnicas varían según la disponibilidad de alimentos y las condiciones locales. Las ballenas jorobadas también son famosas por sus complejas canciones, que pueden viajar largas distancias bajo el agua.
Las jorobadas y otras especies de ballenas producen canciones al forzar el aire a través de sus cavidades nasales. Si bien tanto machos como hembras cantan, solo los machos cantan las canciones particularmente largas, donde se han registrado ejemplares que han cantado por más de 24 horas, aunque estas en promedio duran 20 minutos. Estas canciones no son solo hermosas, también juegan un papel crucial en la comunicación y el apareamiento. Cada población de ballenas tiene su propia versión de estas canciones que evolucionan con el tiempo. Las melodías pueden ser escuchadas a muchos kilómetros de distancia y son un misterio fascinante para los científicos. El ecoturismo juega un papel fundamental en la conservación de las ballenas jorobadas. En Baja California Sur, miles de turistas llegan cada año para vivir la emocionante experiencia de observar estas gigantes del océano en su hábitat natural. Este tipo de turismo no solo genera ingresos vitales para las comunidades locales, sino que también crea conciencia sobre la importancia de proteger nuestros océanos. Los operadores turísticos en la región siguen estrictas regulaciones para asegurarse de que la presencia de los visitantes no moleste a las ballenas. Las embarcaciones mantienen una distancia segura y respetan los tiempos de observación para minimizar el estrés en los animales. El turismo responsable no solo beneficia a las ballenas, sino también a las comunidades locales. Promueve prácticas sostenibles y crea oportunidades económicas que dependen de la preservación del medio ambiente. Al participar en actividades turísticas responsables, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia enriquecedora mientras apoyan la conservación de la vida marina. A pesar de su majestuosidad, las ballenas jorobadas enfrentan numerosas amenazas. Una de las más graves es el enmayamiento en redes de pesca. Cada año, muchas ballenas quedan atrapadas en redes de pesca comerciales, lo que puede causarle lesiones graves e incluso la muerte. Afortunadamente, hay equipos dedicados a rescatar ballenas enmayadas que trabajan incansablemente para liberar a las ballenas atrapadas y minimizar el impacto de estas. Estos equipos utilizan tecnología avanzada y técnicas seguras para cortar las redes y liberar a las ballenas, lo cual es una tarea ardua y peligrosa. Además de los rescates, las campañas de concientización y limpieza de playas son esenciales para reducir la cantidad de desechos marinos que terminan en el océano.
Todos podemos contribuir a proteger a estas magníficas criaturas mediante pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana. Reducir el uso de plásticos, reciclar y participar en limpiezas de playas son algunas de las formas en las que podemos hacer una diferencia. La migración de las ballenas jorobadas es uno de los eventos más impresionantes de la naturaleza. Estas gigantes del océano recorren miles de kilómetros cada año, desde sus áreas de alimentación en las frías aguas del Ártico hasta las cálidas aguas tropicales y subtropicales donde se reproducen y dan a luz. Esta migración no solo es un viaje físico, sino también un viaje en el tiempo, siguiendo rutas ancestrales que han sido recorridas por generaciones de ballenas. Durante su migración, enfrentan numerosos peligros, incluidos depredadores naturales y la actividad humana, como el tráfico marítimo y la pesca industrial. A pesar de estos desafíos, las ballenas siguen regresando a los mismos lugares año tras año, demostrando una impresionante memoria y capacidad de navegación. Durante su migración, las ballenas jorobadas no solo se enfrentan a peligros físicos, sino también a desafíos energéticos. Viajar miles de kilómetros requiere una enorme cantidad de energía, especialmente para las madres que están amamantando a sus crías. Estas migraciones son una muestra de la resistencia y la fortaleza de estas criaturas extraordinarias. La conservación de las ballenas jorobadas y su hábitat es esencial no solo para la supervivencia, sino también para la salud de los ecosistemas marinos. Las ballenas juegan un papel crucial en el equilibrio ecológico, ayudando así a mantener la cadena alimentaria y contribuyendo al ciclo de nutrientes en los océanos. Al morir, sus cuerpos se hunden en el fondo del océano, proporcionando nutrientes esenciales que sostienen a toda una variedad de vida marina. Gracias a los esfuerzos de conservación, las poblaciones de ballena jorobada han comenzado a recuperarse después de haber estado al borde de la extinción debido a la caza comercial. Sin embargo, la lucha no ha terminado. Es vital continuar apoyando las iniciativas de conservación, reducir la contaminación y promover prácticas de pesca sostenibles. La investigación y el monitoreo continuo son esenciales para entender mejor a las ballenas jorobadas y desarrollar estrategias efectivas de conservación. Los científicos, junto con voluntarios y organizaciones de conservación, trabajan incansablemente para proteger a estas majestuosas criaturas y su hábitat. Su trabajo incluye el seguimiento de las poblaciones, el estudio de sus comportamientos y la implementación de medidas para mitigar las amenazas que enfrentan. Al proteger a las ballenas jorobadas, también estamos protegiendo la biodiversidad y la salud de nuestros océanos. Cada uno de nosotros puede contribuir a estos esfuerzos
mediante acciones responsables y el apoyo a las organizaciones de conservación. Juntos podemos asegurar que las futuras generaciones puedan seguir maravillándose con la majestuosidad de las ballenas jorobadas en el Golfo de California. Las ballenas jorobadas nos recuerdan la increíble biodiversidad y la belleza de nuestro planeta. Al aprender sobre ellas y sus desafíos, podemos tomar medidas para asegurar que sigan siendo una parte vital de nuestros océanos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a este canal y compartirlo con tus amigos. Juntos podemos hacer una diferencia. Hasta la próxima aventura. Gracias.